podamos iniciar. Aquí estamos. Hola, hola, buenas noches. Hola Pedro, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Gracias a Dios, todo bien. Contenta de estar acá, compartiendo con cada uno de los que nos están sintonizando en este momento. Excelente. Semiramis, ya que estamos los dos, pues tomo la palabra para presentar nuestro programa para aquellas personas que no lo conocen, a lo mejor los que pertenecen a tu comunidad. Cultura Ciudadana es un programa de Supérate, donde buscamos identificar aquellas conductas y comportamientos que generen malestar en nuestra sociedad y vamos generando diferentes alternativas. Estamos enfocados en trabajar la prevención de violencia de género, enfocada en la parte de pareja, no desde la más violencia, sino desde la educación y la promoción de los buenos tratos. Y la salud mental es un tema pues, que trasciende las diversas áreas del ser humano y por ende el día de hoy nos estaremos enfocando en esto. Me gustaría que te presentes para que nuestra comunidad te pueda conocer. Bien, mi nombre es Semira Misina, como decía mi compañero Pedro. Pertenezco al equipo de psicología del programa Cultura Ciudadana, soy psicóloga clínica, formada en consejería familiar, experta en temas de pareja. Y es realmente a lo que nos dedicamos aquí en el programa Cultura Ciudadana, a este tema de la salud mental, prevención de violencia de género, educación en buenos tratos en la pareja y todo esto que tiene que ver, ¿verdad? Como decías tú, Pedro, identificar esas situaciones y buscar estrategias para que podamos apuntar a lo que es la sociedad con estrategias. Excelente, muy bien, Semira. Me es un honor pues compartir contigo en cultura y también compartir el día de hoy. Me presento yo también, mi nombre es Pedro Reyes, también soy parte del equipo de psicología y tengo una especialidad en neuropsicología y algo que me gusta mucho trabajar con mis pacientes es justamente la regulación emocional. Semiramis, yo estuve haciendo, bueno, antes de continuar, también le quiero mandar un abrazo a nuestra compañera Yasmín. Ella era la persona que iba a estar el día de hoy en este encuentro y por algunas razones personales no puede estar. Así que Yasmín, un abrazo de parte mía. Eso. Excelente. Empecemos. Regulación emocional. ¿Por qué razón hacer un tema? ¿Por qué razón hablar de esto? Si mira, a mí siempre en los talleres digo que desde pequeños nos educan para controlar las emociones, no para gestionarlas sanamente. Y tenemos luego adultos Exprimirlas. a reprimirlas, exactamente. Y tenemos luego adultos que ante situaciones de la vida o no reaccionan o reaccionan de una forma desproporcional. Y personas que se enferman por acumulación de estrés y por ende ansiedad. Me gustaría que empecemos con lo básico. ¿Qué son las emociones? Las emociones son esa respuesta que nosotros tenemos de forma neuroquímica, hormonal, ante estímulos que pueden ser tanto internos como externos. Básicamente, por ejemplo, si ahora mismo te dan una noticia un poquito mala, lo normal es que tú reacciones como sintiendo miedo, asustándote. Y eso se va a reflejar en tu cuerpo, en tu cara, en tus expresiones. Si alguien hace algo que te molesta, vas a reaccionar como con ira. Entonces, esto viene siendo esa forma en que nosotros reaccionamos. Es como una energía que llega, que se activa de una forma totalmente espontánea, no es algo que nosotros planificamos, sino que reacciono ante el estímulo, como te decía, puede ser un estímulo interno, cómo pienso, cómo interpreto las cosas, o un estímulo externo y que lo puedo sentir en mi cuerpo. Y comentar aquí también, Semiramis, que las emociones son básicas. Uh Todos -huh. los seres humanos, exceptuando algunas personas con algún trastorno de salud mental, hay uno específico, que son aquellas personas que no logran sentir. Sin embargo, como bien mencionas, están en todas las personas, son químicas, la podemos ver, alegría, pues feliz. Cuando algo nos da asco, pues ponemos una cara así. Cuando tenemos Una cara miedo, en especial, agresiva. yo le tengo mucho, yo le tengo miedo mucho a las culebras. Por ende, si pongo una culebra ahí, de una vez, no quiero. Ahora Sí. bien, ¿es lo mismo una emoción que un sentimiento? No, no es lo mismo, porque la emoción es esa reacción.
esta reacción es más transitoria, es como una energía que llega, se activa, invade todo tu cuerpo, la puedes sentir, pero rápidamente también pasa. Ahora, el sentimiento es cuando mezclamos la emoción con el pensamiento, o dicho de forma más clara, la emoción y cómo yo interpreto esta emoción. Entonces es algo que se queda ya más tiempo conmigo porque tiene más que ver de qué interpretación le doy a eso que yo acabo de sentir. Por ejemplo, no es lo mismo que en un momento yo sienta ira, una ira, de repente reacciono con ira, a yo tener el sentimiento de estar enojada. Es diferente una cosa de la otra. Una es transitoria, es espontánea, es algo así que se da de repente, no lo planifico. Y otra tiene que ver ya con el diálogo interno que tengo, cómo yo interpreto, cómo pienso y cómo quizá me puedo quedar enganchado en esa emoción. De acuerdo, quiere decir que a lo mejor la alegría viene siendo una emoción y estar enamorado es un sentimiento que tiene dentro la alegría. Es como yo interpreto las cosas que me pasan en la vida. Sí, de hecho, Pedro, no hay sentimientos si no hay emociones. A partir de las emociones, entonces se crean los sentimientos. Yo siento así, reacciono. Entonces, en base a cómo yo me cuento, cómo yo interpreto lo que siento, entonces me quedo en lo que es el sentimiento, como tú dices. Puedo sentir alegría de ver una persona, pero eso es la emoción. Ahora, estar enamorada ya es un sentimiento, porque tiene que ver cómo yo interpreto lo que siento cuando veo a la otra persona. Excelente. Sabes que lo que nos pasa mucho es relacionar las emociones de forma negativa y positiva. La tristeza la entendemos como una emoción negativa, el asco como una emoción negativa, la ira, que es necesaria en los seres humanos, es un impulso para poder sobrevivir, también lo vemos como negativo. Es más, hasta ciertas emociones la colocamos a géneros específicos. El hombre, la parte más de ira, la mujer más la parte así como de tristeza o de alegría. ¿Existen emociones positivas y emociones negativas o es algo incorrecto decir esto? Bueno, sería incorrecto etiquetar como positivo o negativo, porque son simple y llanamente eso, emociones, son reacciones. Y hay estímulos que conllevan diferentes reacciones. Por ejemplo, si recibimos una noticia de que quizá murió nuestro perrito, lo normal es que reaccionemos como con tristeza, con sentir esta pena. Sería ilógico esperar solamente sentirnos felices, reírnos, porque entonces sería algo totalmente ilógico. Así que no es positiva o negativa. Lo que sí pudiéramos decir es las que son placenteras, quizá, y las que no son placenteras, pero no que sea una buena y una mala, son simple y llanamente emociones. Es decir, que hay emociones que nos generan bienestar y hay emociones pues que nos generan malestar. Justo Yasmín comenta en el chat de que no hay emociones buenas y malas, simple y llanamente son emociones. Ahora bien, si frente a una situación o a un estímulo yo reacciono de forma incorrecta, ¿a qué me refiero con incorrecta o de forma no esperada? Como bien tú dices, si mi perrito se muere, lo común es que yo llore. Ahora, yo me Sí, debería preocupar si mi perrito se muere y yo me río, ahí sí la emoción o la respuesta natural de mi cuerpo, pues no es la esperada. no es la esperada. Aunque cabe ¿Por qué razón? destacar, Pedro, que persona también a veces funciona diferente. Frente a situaciones traumáticas, exactamente. Exactamente. O Es sea, decir, que usted puede ser, no ¿sí? todo siempre es que todos reaccionemos de la misma manera. Lo que quizá a ti te produzca tristeza, quizá a mí no me lo produce. Y también frente a una situación de trauma, la pérdida de un ser querido o algo relacionado con esa parte, pues entonces eso puede hacer de que yo reaccione por un impulso, por los nervios de una forma distinta. Exactamente. Aunque luego más adelante sí pueda procesar y darme el permiso, entonces sí de tener la emoción y el sentimiento que sí quizá amerita.
De acuerdo. Semi, ¿tú me estás escuchando bien? Que en un momentico me estabas repitiendo. Ahora sí te escucho bien. Excelente. ¿Qué función cumplen las emociones en los seres humanos? Ya vimos que son las emociones, que es distinto una emoción a un sentimiento. ¿Por qué razón sentimos? Las emociones llegan como a traernos un mensaje. Por ejemplo, si yo siento ira, esta ira que yo siento es una reacción a algo que está ocurriendo. Es como esta respuesta adaptativa, como, ok, siento esta ira porque algo está pasando. Lo correcto sería detenerme a analizar por qué siento ira, qué está ocurriendo, qué quiere decir esta emoción que estoy sintiendo dentro de mí. Así que tienen una función. Es decir, la función de las emociones viene siendo adaptativa, de hacerme funcionar ante la vida. Por Exacto. ende, cuando una persona está en depresión, llega un punto donde después de sentirse triste, triste y triste, llega como un momento como de vacío, como de neutralidad emocional, donde puede suceder algo bueno y yo me quedo igual, puede pasar algo malo y yo me quedo igual. Entonces ahí, fíjate cómo esa parte de esa regulación emocional, pues ya viene con ciertos fallos y no hace que esa persona sea funcional ante la vida. Porque no le están funcionando las emociones dando los mensajes que tienen que dar. No cumple la ¿Cómo- función que debe cumplir esa persona con esa situación. ¿Cuándo yo considero que una emoción es adaptativa o cuando una emoción es desadaptativa? Tiene que ver con el nivel de funcionabilidad. Por ejemplo, hay emociones, como tú explicabas, que lo que logran es hacerme reaccionar, darme cuenta de situaciones, para que yo pueda tomar cartas en el asunto, para que yo pueda hacer una introspección, verificar por qué estoy sintiendo esto, cuál fue el estímulo que lo provocó, sea interno, sea externo. Ahora bien, cuando la emoción afecta mi calidad de vida, que ya yo no funcione, que ya yo no vivo como tengo que vivir, que obviamente, claro, no todas las emociones son placenteras, algunas nos causan cierto malestar, pero cuando ese malestar ya, ¿verdad?, está afectando mi estilo de vida, ya yo no voy a trabajar, o si trabajo no rindo igual, mis relaciones sociales, familiares se están viendo afectadas, entonces ya sí tenemos que tomar en cuenta que esa emoción, en vez de ser adaptativa, es desadaptativa, porque no me puedo adaptar al medio como debería de hacerlo. Excelente. Y un ejemplo claro es cuando una emoción que se supone que tiene que ser temporal, pues dura más tiempo en nosotros. No podemos estar todo el día felices, alegres. No podemos sentirnos todos los días con miedo o con tristeza. Cuando se prolonga esa emoción, pues entonces ahí se convierte en desadaptativa. Dejamos de ser funcionales a sí mismo, Pedro. ¿Cómo podemos regular las emociones? Yo creo que vamos a dejar esta pregunta para después. Yo quiero que tú le digas a las personas qué pasa cuando no regulamos nuestras emociones, qué nos puede pasar en nuestra vida, en nuestra relación de pareja, en nuestra relación con los hijos, en el trabajo también, que vemos a veces casos donde mira, es que tal persona es muy hiperactiva, siempre está aquí arriba y eso pues genera ansiedad a los demás compañeros. ¿Qué pasa cuando no regulamos Hay las emociones Pedro, sanamente? que me gusta mucho utilizar en cuanto al tema de las emociones, y es un ejemplo un poquito jocoso, que es, todos sabemos lo que es una olla de presión. Vamos a pensar en las emociones como esta olla de presión que está en el fuego y está acumulando aire caliente, está acumulando aire caliente. Necesita tener una vía de escape por donde leer un poquito la presión. Igualmente sucede con nosotros, los seres humanos. Continuamente estamos expuestos a estímulos internos y externos que provocan reacciones, emociones. En el día a día vamos a sentir por un momento ira, por un momento miedo, por un momento alegría, etcétera, etcétera, un poquito de tristeza.
Y eso es normal. Ahora, cuando yo no regulo mis emociones, me convierto en esa olla de presión que no tiene por dónde escapar el siguiente. Entonces, estoy en riesgo de qué? De caer en una crisis emocional, de vivir un desequilibrio emocional, de sentirme frustrado, de repente un día tener ese agotamiento y no entender por qué. O como Pedro, tú sabes, muchas veces los pacientes dicen, me siento mal, pero no sé por qué. No está pasando nada en mi vida, pero me siento mal. Y muchas veces tiene que ver con todas esas emociones que a lo largo de días, de meses y de años no supieron cómo manejarse, de repente generan ese peso en la persona. Así que esa sería una consecuencia de no poder regular nuestras emociones. Creo que es un buen preámbulo para que las personas... ¿Tú tienes tu audífono puesto? No. ¿Lo tienes cerca? Sí, si te lo puedes poner. Que vi que alguien comentó que tienen Vamos a ver. Un segundito, lo que se pone el audífono, que estaba creando un pequeño feedback entre nosotros. ¿Me confirman en el chat si me escuchan bien o si se sigue repitiendo mi voz? Si pueden escribir por aquí. Vamos a ver. Bien, en lo que Semi regresa, quisiera que me confirmen ustedes si ya me están escuchando, que se estaba repitiendo la voz cuando yo hablaba. ¿Se escucha bien? Perfecto. Me dicen que ahora se escucha mejor. En lo que Semi regresa, la parte que sí me gustaría que le voy a preguntar a Semi es cómo podemos regular nuestras emociones. En esta parte hay un comentario que hicieron ustedes ahora hace un momento y era cómo regular las emociones cómo controlar la ansiedad que causan las emociones. Varias cosas. Lo primero es que no controlamos la ansiedad. La ansiedad es un estado emocional de los seres humanos y dentro de la ansiedad hay un conjunto de emociones. Semi, si estás por ahí, vamos a ver. Creo que estamos teniendo unos problemitas técnicos. Vamos a ver si las cosas pues mejoran. Semi, te tengo por aquí. Ahora sí. Estoy de vuelta. Bien, pues estaba más o menos respondiendo una pregunta en lo que te encontrabas arreglando el tema del micrófono. Y alguien preguntó sobre cómo controlar la ansiedad que produce las emociones. Y yo le respondía que la ansiedad no se controla, ni tampoco las emociones, si no regulamos la ansiedad y también la emoción. Y que dentro de la ansiedad hay un conjunto de emociones. Entonces, iniciemos con esto. Bien rapidito. ¿Cómo yo puedo tener una mejor salud mental y regular mis emociones? ¿Cuáles son esas recomendaciones básicas que uno debería seguir? Repíteme, por favor, Pedro, la pregunta que se cortó un poquito. De acuerdo. Te estaba preguntando cuáles son esas recomendaciones que tú le darías a las personas para manejar sus emociones, para tener una buena salud mental. Bien, iniciando con darnos el permiso de sentir, de no negar lo que estoy sintiendo. A veces uno tiene un día que amanece un poquito nostálgico, se siente un poquito triste por H o por R cosa o recibe una noticia y a veces las personas tratan como de evadir lo que sienten y sería algo no recomendable de hacer, sino detenerme y de qué siento, dónde lo siento, cómo lo siento. Detenerme, hacer esa introspección. ¿Qué está pasando en este momento? ¿Por qué me siento así? Luego de analizar el por qué me siento así, qué está ocurriendo, tratar en la medida de lo posible de comentarlo con alguien, una amiga, un amigo, alguien de confianza. Si en el momento no tengo con quién hablarme, con quién hablar, pues te recomiendo que lo escribas, pero que trates de ponerle nombre a lo que sientes, de interpretar lo que sientes y de dejarlo salir.
Entonces el primer paso sería la parte de reconocer nuestras emociones y aceptarlas. Reconocerlas, nunca Un- negarlas. Sabes que hoy en la oficina estábamos justo comentando esto, de que está bien que tenemos que reconocer y que aceptar. Sin embargo, ahí está después la parte de regularla, de que el reconocer no significa que, bueno, yo me siento con ira y como Pedro y Semira me dijeron que tengo que aceptar mi emoción, pues voy al supermercado y empiezo a tirar todo al suelo. Eso no sería una buena gestión de la emoción. Es yo Claro decir, que no. yo estoy molesto, estoy en un lugar donde puedo hacerle daño a alguien, entonces necesito buscar mediante alguna técnica, alguna forma, manejar o normalizar esa emoción. ¿Cómo lo Ujú. podemos hacer? ¿Cómo esta persona que está molesta podría disminuir ese nivel de ira? Sería luego de, como tú dices, identifico cómo me siento. Identifico, tratar de entender, me siento así, pero tratar de entender el por qué. Ahora, ¿cuál sería la recomendación? Nunca debemos darle el timón de nuestra conducta, de nuestra vida, a esa reacción momentánea. Es como que llegaste, emoción, te siento, te entiendo, trato de entender qué tú me quieres decir, pero no actuar nunca en base a eso que yo estoy sintiendo, por el ejemplo que tú pones. Tampoco darme el permiso a quedarme enganchada a esa emoción todo el día. Bueno, yo me enojé en la mañana, a las 8 de la mañana, pero todavía son las 10 de la noche y ando con el mismo enojo. Es como entender que las emociones son transitorias. ¿Qué técnica alguien puede utilizar para normalizar sus emociones? Una bien fácil. Por ejemplo, voy manejando, alguien va Ujú. manejando, no yo, y de repente pues le rayan el carro. ¿Tú sabes cómo uno se pone cuando pasa eso? O un motorista te rozó un chin el parabrisas. ¿Qué yo puedo hacer Ujú. para no bajar el vidrio y decirle de todo a esa persona? Hay una técnica que nuestros amigos que nos están escuchando pueden buscar, pueden googlearla ahora mismo si quieren, se llama la técnica del semáforo, que es bastante buena para estos casos, que es como yo detenerme, hacer una pausa, respirar y tratar de cambiar de negativo a positivo. Pero les recomiendo que lo puedan googlear y que puedan documentarse sobre esta técnica, que en cuanto al manejo específicamente de la ira es bastante bueno. Y que también nos pueden llamar a nuestra línea Cerisco 321. Yo le doy como una pinceladita porque lo hemos hablado también con la ansiedad. Es bien simple. Si esto me pasa, pues yo intento respirar, tomo aire por mi nariz, cuento hasta 5, sostengo 3 y suelto 5. Es decir, estoy molesto, sostengo, suelto. Y para los padres hay una bien interesante Uh -huh. y tiene que ver con contar. ¿Cómo es eso? ¿Tú sabes esa la de contar hacia atrás? ¿La puedes explicar a las personas? No te escucho bien, Pedro, repíteme, por favor. Que hay una técnica muy buena también y lo podemos usar con los padres y es el conteo de dígitos hacia atrás. Si le puedo explicar a las personas cómo es eso. Es precisamente para eso, para no dejar que la emoción sea la que dirija el momento. Vamos a dar ese tiempo, como decía Pedro, o yo respiro o yo empiezo a contar. Estoy en el 10, me voy 9, 8, 7. Y se puede escuchar hasta un poquito chistoso, pero es para dar tiempo a que esa emoción, que es una visita transitoria, termine, ¿verdad? Como de hacer su proceso en nuestro cuerpo y termine de irse y podamos actuar con más claridad. Podamos Excelente. actuar no en base a esa emoción que me visitó, sino que yo pueda ser un poquito más racional. Excelente. Y lo bueno aquí es que la técnica combina también respiración. Cuando yo empiezo 400, Uh -huh. 399, 398, mis pacientes, por ejemplo, se les olvida el problema. Cuando van Uh por el -huh. 50, 350, ya no saben, como bien tú dijiste, es transitoria la emoción. Alguien Exacto. puso un comentario muy bueno, lo quiero compartir, y es cuando tengo frustración, siempre me ayuda compartir con alguien. Uh Luego -huh. que yo reconozco mi emoción, que yo la acepto, que yo pues examino de dónde viene esa emoción, la regulo, también el compartir.
es importante. ¿Qué tú nos puedes comentar sobre eso? Mantener, siempre es bueno tener a alguien con quien nosotros podamos en esos momentos hablar. Por el ejemplo que les ponía anteriormente de la olla de presión, no es bueno acumular, no somos super personas. Todos necesitamos hablar sobre cómo nos sentimos. Y un ejercicio que usamos muchísimo es el escribir. Cuando nosotros empezamos a escribir acerca de cómo nos sentimos, somos capaces de ordenar nuestros pensamientos y entender qué está pasando, qué nos está llevando a sentirnos de esa manera. Y está este ejercicio, Pedro, el registro emocional. Si te gustaría explicarle un poquito también a nuestros amigos cómo poder hacerlo, que tiene mucho que ver con poder entender nuestras emociones. De acuerdo. Saben que al inicio mencionamos que las emociones no las vamos a controlar, pero sí vamos a aprender a gestionarlas. Y el registro nos permite poder plasmar lo que sentimos e identificar lo que nos produjo la emoción y cuándo se produjo esa emoción. En la línea de nosotros utilizamos el siguiente orden para hacer el registro. Usted lo puede hacer en su computadora, lo puede hacer en su celular y también lo puede hacer en físico. Es más terapéutico cuando es a mano, en papel, sin embargo, es más seguro en el celular porque es un aparato donde nosotros tenemos mayor control. ¿Qué hacemos? Pues diariamente podemos escribir el cómo nos sentimos o lo hacemos a través del día o en la noche antes de dormir tomamos unos 3, 4 minutos para analizar cómo nos fuimos sintiendo y respondemos 4 preguntas. La primera es cómo nos sentimos. ¿Cómo yo me siento o cómo yo me sentí? Pongo cómo me siento si escribo la emoción en el momento y cómo me sentí si la escribo ya al finalizar del día. Luego viene el cuándo. ¿En qué momento yo me sentí así? ¿O en qué momento yo estoy? En la mañana en el trabajo, en la noche con mi familia. Luego escribimos el por qué. Es esa búsqueda de dónde viene esa emoción. Y luego tenemos el qué yo hago. Cuando me siento de esa forma, pues ¿qué yo voy a hacer? Les coloco un ejemplo. Pues yo pongo ansioso. ¿Cuándo? En la mañana, en el trabajo. ¿Por qué? Porque dejé mi desayuno. ¿Y qué yo hago? Pues pido un desayuno pido un desayuno delivery. Como yo estoy en un plan nutricional, la siguiente emoción que yo voy a sentir, ¿cuál es? Pues culpa. Y la culpa, fíjense cómo es una cadena. Entonces, yo después puedo escribir que me sentí en paz. ¿Cuándo? En la noche. ¿Por qué? Porque estaba con mi familia. ¿Y qué yo hago? Pues yo entonces disfruto ese momento. La idea con esto es darnos cuenta cuáles emociones me producen bienestar y yo puedo manejar el contexto y cuáles me quitan ese bienestar. Ya yo sé que a mí me produce que podamos conocernos ansiedad. mejor. Exactamente, que me produce ansiedad y me produce malestar el hecho de que yo no llevo el desayuno al trabajo, pero sí sé que cuando comparto con mi familia, pues me siento mucho mejor. Igual pasa con la ansiedad. Si usted siente ansiedad cada vez que llega tarde a su trabajo, pues la idea es poner la alarma más temprano, dormirse mucho más temprano para por ende no sentir esa ansiedad. Bien, ese es el Exactamente, Pedro, registro. con este ejercicio, disculpa, hábitos que quizá estamos teniendo, que le estamos dando quizá apertura a que se generen estas situaciones de malestar. Y otra cosa que podemos revisar con este ejercicio es el diálogo interno, o sea, cómo yo pienso, cómo reacciona mi mente ante cada situación, ya que ese pensamiento genera en mí sensaciones y emociones. Exactamente. Tú mencionaste hábitos. ¿Cuáles son esos hábitos que se supone deberíamos tener para estar en salud? Una sola palabra, autocuidado. Comer bien, alimentarme bien, tener mi tiempo de descanso, organizarme para descansar. Yo sé que vivimos actualmente en un trajín donde todo el mundo estudia, trabaja, tiene compromisos, la familia y todo eso, pero si nosotros sabemos organizarnos, podemos tener un tipo de calidad que nos permita emocionalmente sentirnos mejor, descansando nuestras 8 horas de sueños como mínimo, tomar agua, hacer actividad física,
tener un espacio para nosotros, así como nosotros somos serios y respetamos el espacio laboral, el espacio de la familia, el espacio para los estudios, así también podamos tener ese espacio para estar en contacto con nosotros mismos, identificar las actividades que nos generen bienestar. Por ejemplo, hay personas que son muy de escuchar música, Pedro, que escuchar música les reinicia la vida. Entonces uno evalúa, ¿escuchar música me hace feliz? Bueno, pues déjame prepararme un playlist en mi celular y con pequeñas cositas, pequeños hábitos, uno va a ver cómo nuestro estilo de vida en cuanto a nuestra regulación emocional da un cambio sorprendente. Si yo soy una persona que me gustan quizá los animales, el hecho de tener una mascota, tener un perrito, tener un conejito, pero si soy una persona que me gusta salir al aire libre, agendar en la semana 1 o 2, 3 caminatas que yo pueda dar en el parque, a la orilla de la playa, y es eso, manejar el autocuidado, la calidad de vida y tener hábitos saludables. Excelente, qué bueno. Y lo importante de esto es que son pasos que lo podemos hacer. Comer bien, dormir bien, pues no nos cuesta tantas cosas. Es como tú Sale mencionas, barato. tomarnos unos minutos del día, 1 hora del día para nosotros. Ya para finalizar, tengo 2 preguntas más que hacerte. La primera, ¿cómo ayudar a mis hijos e hijas a regular las emociones? Aquellos que son padres, ¿qué pueden hacer? ¿Qué consejos tú le darías? Lo primero es, así como hemos hablado de yo tratar de entender y escuchar mis emociones, permitirle lo mismo a nuestros hijos. A veces no por nada malo, quizá por ignorancia, los padres usan mucho el cállate, no llores, no seas ñoño. No, hay que dar permiso. Si el niño se siente mal, necesita botar lágrimas, necesita llorar, hay que darle ese permiso. Preguntarle cómo te puedo ayudar, cómo te sientes, que el niño pueda sentir que sus emociones también son validadas. Y poco a poco entonces enseñarle a regularlas, enseñarle a no actuar en base a la emoción. Con esas mismas técnicas vamos a respirar, vamos a contar hasta 10, vamos a usar la técnica del semáforo que también se usa en niños. Y en Excelente. cuanto a la pareja también, tratar de escuchar a nuestra pareja, no siempre para responder, porque a veces hablamos con la pareja, Pedro, y es para tener la respuesta en la punta de la lengua, y no necesariamente para tratar de entender cómo la otra persona se siente. Y es bueno que así como nuestras emociones tienen un valor y nos gustaría que otra persona las escuche y las entienda, así también debemos nosotros ser con nuestra pareja, con nuestros hijos y con nuestros seres queridos. Excelente. Sabes que me voy a detener un poco en la parte de pareja y a veces tú le preguntas uno puede fallar y escuchar a la pareja, ¿cómo estás? Y tu pareja se abre a ti. Y lo que hacemos es aconsejar de una vez. Y lo ideal es hacer lo siguiente. ¿Cómo yo te puedo ayudar? Exactamente. No decir a la Darle la persona el conjunto oportunidad de de que se pasos. exprese. Uh-huh. Exacto, eso es lo que la persona tiene. Muchas veces nos llaman a la línea y nos dicen, es que en mi familia yo no me puedo expresar, es que mi pareja no me escucha. Entonces, a veces necesitamos simple y llanamente ser escuchados. Y un Ser abrazo, escuchados para que esa energía pueda salir de alguna manera. exactamente. Y un abrazo y una sonrisa puede cambiar la emoción en una persona. Uh-huh. Semi, ¿cuándo yo puedo buscar ayuda? ¿Cuál es el momento ideal para uno decir, ya yo no puedo, tengo que ir a un psicólogo o una psicóloga para que me acompañe? Cuando siento que mis emociones me están abrumando, que no sé cómo manejarlas, o que quizá las emociones están tomando el control, el timón de mi conducta, que si siento ira, actúo en base a esa ira, que cuando siento tristeza, todo el día se me afecta porque estoy triste. Entonces es momento, sí, de buscar ayuda profesional. Para eso estamos nosotros en la línea de atención de cultura ciudadana. Pueden marcar nuestro número de forma completamente confidencial y gratuita, asterisco 321, y a nuestro número de WhatsApp 829-470-5021.
Quiere decir que en Cultura tenemos un servicio de salud mental con excelentes psicólogos. Ahí está Semiramis, ahí estoy yo, está Yasmín y otras personas más, pues acompañando a nuestros usuarios y nuestras usuarias. Señores, un servicio gratis de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Y usted puede tomar la asistencia en su hora de almuerzo del trabajo, mientras va, por ejemplo, a una actividad, en un Uber, mientras hace ejercicio, toma ese momento, es decir, mientras está cocinando, es decir, No simple y hay llanamente, excusas, Pedro. no hay excusa. Exactamente. Toma su teléfono, marca asterisco 321 o nos puede escribir vía WhatsApp. Semi, repite el número de WhatsApp, que a mí se me olvida, por favor. 829-470-5021. Por ahí nos escribe y le agendamos su cita. Y como decía Pedro, bueno, porque yo tengo un tema de trabajo hasta las 6 de la tarde, buscamos la manera, quizá en su hora de almuerzo o antes de usted entrar a trabajar, buscamos la manera, pero no hay excusa. Si siente que necesita la asistencia psicológica, no se quede sin llamarnos. Excelente. Semi, cierro con este mensaje. Las emociones no las controlamos, más bien las regulamos. Necesitamos, como bien tú mencionas, reconocer esa emoción, compartir esa emoción, y si no la podemos compartir, pues también podemos escribir de ellas y tener justo buenos hábitos de vida. Comer sano, hacer ejercicio, dormir bien, tomar agua y compartir con las personas. Te cedo el espacio para que puedas también dar un mensaje de cierre a los que nos están viendo el día de hoy. Así es, Pedro. Así es. Compartir lo que yo siento me va a ayudar a sentirme muchísimo mejor. Es bueno siempre tener a alguien, una amiga, un amigo, mamá, papá, abuela, abuelo, pero si no lo tengo, entonces les recomiendo tener una libretita, un bloc de notas en el celular para cuando esa emoción venga y me visite, yo pueda escribir y pueda luego interpretar qué me está pasando y por qué me está pasando. Así que nada, quedamos a la orden, Pedro, y muchísimas gracias. Muy bien, los invito a que nos sigan, que entren a nuestra página web www.culturaciudadana.gov.do, que sintonicen el próximo miércoles también a las 8 de la noche nuestro otro live que tendremos. Estaremos hablando sobre la dependencia emocional. ¿Cuántas personas dependen de sus familiares, de sus parejas, y cómo esto pues afecta la vida y cuáles recomendaciones uno les puede dar para poco a poco ir superando la dependencia? Send un abrazo también a todas las personas que estuvieron compartiendo con nosotros en el encuentro del día de hoy. Buenas noches a todos. Buenas noches, bye.